para iniciar, quiero llevarlas al Salmo 18:2. No lo traía preparado del Salmo 18:2, pero Dios me lo dio porque el tema del día de hoy es cómo hallar fortaleza en momentos difíciles. Y venía yo y observaba y le dije, ay Señor, ¿qué necesita tu iglesia? Yo creo que estamos pasando momentos difíciles y necesitamos esta palabra para fortalecernos en esta noche, iglesia. Amén. Entonces, el Salmo 18:2, quiero que lo leamos todos juntos, amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Están listos, iglesia? Vamos a leer nuestra oración, salmos, orando estas oraciones. Yo les estoy enseñando cómo orar con los salmos. Y el Salmo 18:2. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Quiero que no me dejen sola. Así dice, Jehová, roca mía y castillo mío. Ok, vámonos con la Reina Valera. Entonces, Jehová, roca mía y castillo mío y libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y mi fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Amén. Y aquí en la nueva versión es mi Señor y mi Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación. Mi refugio, en ti confío. Amén. Quiero que vayan rápidamente también allí al Salmo 46, donde vamos a estar enfocando el Salmo 46 del versículo 1. Ahí iniciamos. Amén. Entonces, si usted trae su Biblia, vaya conmigo al Salmo 46. ¿De qué versículo? Ya les dije del 1 al 11. Versículo 1 al 11. Amén. Entonces vamos a elevar una oración, iglesia, y nos vamos a estar enfocando en este versículo. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia en este momento, dándote gracias primero por tu paz, por tu salud, por lo bueno que eres con nosotros, con la iglesia, porque tú nos vas a fortalecer en esta noche, porque tú nos vas a hablar en esta noche, porque tú nos amas como tu iglesia, porque tú sabes bien, Padre Santo, Señor, que somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos débiles, nos sentimos cansados a veces, Padre, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos con la última gota a veces, Padre. Los golpes nos han venido de la izquierda, de la derecha, de enfrente y detrás, Padre. Pero así como tú has prometido, Padre, que tú serás nuestro escudero y que tú estarás a nuestra defensa cada vez, Padre. Aunque no te sintamos, tenemos que saber en esta noche que allí estás tú, que nosotros hemos confiado en ti y que tú no nos vas a dejar y nunca nos dejarás, Padre. Todo tú lo que pides de nosotros es una confianza totalmente en ti, una confianza totalmente en tu palabra, en el Espíritu Santo, en nuestro Dios Todopoderoso, en Dios Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas. Y esta noche, Padre, queremos sumergirnos en tu palabra, en tu santa presencia, en el Espíritu Santo, para que seas tú quien nos levanta una vez más para guerrear, una vez más para arrebatar, una vez más para golpear, una vez más para buscar, una vez más, Padre, nos levantas, Padre, con aquella fe, con aquella hambre, con aquella sed, Padre, de justicia, de que tú, Padre Santo, Señor, vayas enfrente de nosotros, Padre, y en este momento enséñanos, Padre, a ponernos en una posición quieta para ver la victoria de parte tuya. Y la iglesia dice, amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor y siéntese unos breves minutos, aleluya. Quiero empezar con una historia de las ranitas. Eran dos ranitas, iglesia, amén. Entonces dicen, esta era una ranita que salió con su amiga, la otra ranita, y comenzaron a recorrer toda la ciudad aprovechando los charcos que había dejado una gran lluvia. Y las ranitas sentían una especial alegría luego después de una gran lluvia, y que esta alegría las indujo a salir de sus refugios. Entonces ya estaban en el lugar de refugio, pero de ahí, como había llovido y había muchos charcos, le dijo, vente ranita. Y a ver, una ranita invitó a la otra ranita.
Y dice que sus paseos las llevó hasta llegar a un gran edificio que tenía las puertas abiertas, llena de curiosidad. ¿Cuántos saben que la curiosidad a veces mata al gato? Amén. Pero estas ranitas tenían también bastante curiosidad, y ellas dijeron, estaban llenas de curiosidad y se animaron mutuamente entre las dos. Y luego era dice que era una quesería, hermanos, y en el centro de la gran sala había una enorme tina de leche. Dice que un tablón permitió a ambas ranitas, dice, treparse hasta la gran olla en su afán de ver cómo era la leche. Dice, pero calculando mal el último saltito, se fueron las dos de cabeza dentro de la tina, y dice, zambutiéndose en la leche. Lamentablemente pasó lo que suele pasar. Caer fue una cosa fácil, pero salir era su problema. Amén. Entonces ellas cayeron, iban gozosas, cayeron, la curiosidad las hizo que fueran hasta allá, dice, porque desde la superficie de la leche hasta el borde del recipiente había como 40 centímetros de diferencia. El líquido no ofrecía ningún apoyo para saltar. Entonces comenzó el pedaleo. Empezaron las ranitas a pedalear. Dice, pero luego de un rato la amiga se dio por vencida. Entonces dice, constató que todas sus fuerzas eran inútiles y se tiró al fondo. Lo último que se le escuchó fue glot, 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 glot. Y entonces, como dice, también podemos decir, me estoy ahogando, amén. Y dice que es lo que suele decir los que se dan por vencidos, amén. Entonces, dice, nuestra ranita, en cambio, no se rindió. Se dijo que mientras seguiría pataleando. Tanta energía y consecuencia puso en su esfuerzo que finalmente logró, dice, solidificar la neta que había en la leche, y pasándose sobre el pan de manteca, hizo pie y saltó para afuera. Amén. Y luego dice, sin duda que también como las ranitas, a todos nos sobrevienen momentos difíciles, de los cuales en ocasiones no sabemos cómo ni podemos salir de ellos, porque no tenemos la suficiente fuerza para enfrentarlos. Sucede que algunas veces nos rendimos y nos sobrevienen las consecuencias. Cada vez que se rinde usted antes de tiempo, va a venir la consecuencia pegada con su rendimiento. Por eso el Salmo 46, a través de sus palabras, nos comparte la enseñanza de cómo hallar fortaleza cuando llegan los momentos difíciles en nuestra vida. Dice, ¿cuáles serían las maneras de hallar dicha fortaleza? Siguiendo las palabras de este hermoso salmo, podemos descubrir algunas maneras. Vamos al Salmo 46. Y dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y dice, por eso no temeremos aunque se desmore la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Entonces vamos a ver el primer punto. Y el primer punto, la primera manera de ver la fortaleza en momentos difíciles es: deja que Dios sea tu fortaleza. Amén. Vas a tener que aprender que dejar que sea Dios nuestra fortaleza. Amén. Entonces nosotros aquí, el salmista está hablando y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el 1. La palabra nuestro aquí en este salmo está identificando que habla no de él, sino de todo el pueblo de Israel. Aquí se está refiriendo a todo el pueblo, no nada más a una persona. Él está diciendo todo el pueblo incluido. Amén.
En el contexto de sus palabras, el hablar de amparo, fortaleza y auxilio son tres palabras clave: amparo, fortaleza y auxilio. Usted cuando está leyendo un salmo, lo que está leyendo, tiene que agarrar las palabras clave. Y esas palabras claves usted se adueña de ellas para que se vaya desarrollando lo que Dios nos quiere decir. Nos dicen que se trata de elementos necesarios para defenderse de las guerras que constantemente le hace el enemigo. Vamos a hablar de tipos de guerra que vienen cuando son los momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, y la primer punto es que deja que Dios sea tu fortaleza. En esos momentos, hermanos, es difícil dejarle a Dios que Él sea nuestra fortaleza, porque nosotros como humanos tenemos la tendencia de resolver los problemas nosotros. Queremos buscar la solución nosotros, queremos resolverlo nosotros, queremos nosotros usarlo con nuestra propia fuerza y nos vamos a cansar. Como la ranita se cansó. La otra pidió, como estaba allí terqueando, pedaleando con sus patitas hasta que dio la solución. Y nosotros no nos debemos de cansar. El problema fue que se rindió y nosotros no nos debemos de rendir. Amén. Las ciudades de estos israelitas no eran ciudades bien fortificadas. No estaban militar, estratégicamente ni geográficamente preparadas para los momentos difíciles de guerra, por lo que su único recurso de salvación era Dios, o es Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, nos enfrentamos al problema y tú sabes bien que tú no tienes los recursos, no tienes la fuerza, no tienes el ánimo, no tienes nada, el diablo ya te golpeó por todas partes, no sabes qué hacer? Entonces tienes que fortalecerte en Dios. El diablo nos exprime la fuerza y de esa manera nosotros tenemos que confiar en la fuerza del Señor. Cuando el salmista dice que Dios es nuestro auxilio, está testificando que ellos, la nación entera, habían comprobado con anterioridad que cuando habían estado en momentos difíciles, Dios les había ayudado con toda la prontitud necesaria. Todo lo que necesitaban ellos, ahí estaba Dios. Rápidamente, todos los israelitas tenían bien claro que Dios es la mejor fortaleza que el ser humano desprotegido puede tener. Simplemente es necesario dejar que Él sea la fortaleza de cada vida, así como la fortaleza de todo un pueblo o nación. Yo no sé usted, pero yo he experimentado vez tras vez en mi vida como Dios ha sido mi fortaleza. Yo no sé ni cómo ni de dónde salió aquella última onza o fuerza en mi vida cuando yo estaba pasando por un problema tan fuerte y tan difícil. Yo decía, me siento desmayar, me siento que no puedo seguir. Ahí viene la fortaleza de Dios, nos levanta y podemos seguir adelante, porque está hablando de la fuerza humana y la fuerza humana se va a acabar, y por eso necesitas confiar en Dios para que venga la fuerza espiritual y te lleve como en alas, y te lleve Dios, te va cargando, y deja que Dios te cargue. Tú no puedes, pero deja que Él te cargue, y de esa manera dice que es el primer punto. No te dependas de tus fuerzas, sino dependes de las fuerzas de Dios. Yo no sé usted, pero yo he sorprendido a mi baby muchas veces al pastor, porque él llega y dice, pero ¿cómo moviste eso? ¿Cómo lo moviste? Pero cuando me propongo yo a mover mi casa y a mover de un lado a otro, que quiero mover, hermano, yo estaba en la mesa, estaba allí, y luego, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me dice, voltéala y ponla así por los escalones y luego púchala para arriba, y Dios me va a ayudar. Amén. Y Él me comienza a dar ideas. Ahora, no la cargues así, nomás déjala que era así, y luego vas aventándola, y la subí yo sola. Viene el pastor y dice, ¿cómo le hiciste? Entonces, no fue mi fortaleza, fue la fortaleza de Dios y fue la sabiduría de Él que nos va a ayudar. Por eso, no te ahogues como la ranita, amén. Tú pídele a Dios y Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas, amén. En muchas ocasiones la fuerza de Dios es el que me ha ayudado, amén. Él me ayuda a salir adelante. La segunda manera de hallar fortaleza en momentos difíciles es no temas,
por la magnitud de los problemas. Los problemas se ven grandísimos, hermanos, y ahí está en el mismo 46, 2 y 3, ahí está hablando, y ahí vimos donde dice, por eso no temamos aunque que se desmorone la tierra. Si lo tienes tú en la revelación, en la nueva, Que la tierra sea removida. aunque la tierra sea removida y los montes, ¿verdad? Y se traspasan los montes al corazón del mar. Amén. Y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yes. Hermano, esto es una expresión como media exagerada, pero es algo como un caos. Lo miras como un caos. Entonces David aquí en este salmo, él está describiendo un caos en la casa. Él está describiendo un caos alrededor. Él está describiendo, ahí se dejó venir un caos. Entonces, pero está diciendo a la misma vez, dice, no temas, pues si el problema está tan súper grande, no temas en eso. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Ahí es Salmo 46, 2 y 3. Dice, por tanto no temeremos. Dice, no temeremos. Suena muy sencillo, pero cuando hay situaciones de peligro, hermanos, hasta las piernas nos tiemblan. Nosotros no sabemos qué hacer. Cuando hay problemas que sobrepasan cualquiera de nuestras capacidades, pueden comenzar a llegar los temores. Hermanos, necesitas operación, no hay dinero, ¿cómo le vas a hacer? Necesitas pago, no hay dinero, ¿cómo le vas a hacer? Entonces todo alrededor se está volviendo como un caos, como que se está moviendo la tierra debajo de tus pies. Entonces David exageró un momento así, pero dice, es que la magnitud de tu problema es muy grande, tú no puedes con el problema, pero Dios, si se lo dejas a Dios, Dios te va a ayudar, amén. Ninguno de nosotros ha estado en circunstancias como las que se describen en estos dos versículos, en los que el salmista, un lenguaje, deliberadamente exagerado para ilustrar lo peor que puede pasar en este mundo, como la tierra sea removida. Estamos hablando, yo vi de como el tsunami, ¿no ha visto los tsunamis? Queda sin nada, queda la tierra, barre con todo, amén. Que los montes se derrumben del mar, que los océanos se desborden y dice, y toda la planeta sea sepultada. Este cuadro de catástrofe expresando por los salmistas sugiere que aun cuando los enemigos de la ciudad de Jerusalén la atacaban con todas sus fuerzas, Dios les ayudaba a estar firmes. No te muevas, mantente firme. El salmista puede regocijarse convencido de que la ciudad de Jerusalén y el país entero, aunque sean atacados por grandes enemigos, están seguros en el Señor. Y no hay por qué temer, porque Él será, el pronto auxilio de su pueblo y de cada uno de sus hijos en particular. Esto nos enseña que no debemos temer por la magnitud de los problemas o momentos difíciles que llegan a nuestras vidas, mientras Dios sea la fortaleza de nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros aquí vemos el caos, vemos todo. Nosotros quizás no hemos tenido de esa magnitud, pero en cada situación y en cada vida tenemos un caos o un problema que es de una magnitud que nosotros no podemos poner. Amén. Y Dios vez tras vez, yo he aprendido a confiar en Dios y en su fuerza, en la fortaleza de Él que Él nos da. A veces su fuerza viene como hacia nosotros como un consuelo, como una palabra de ánimo, como algo que viene a través de una persona, a través de una predicación, a través de algo que tú escuchas. Y Dios, y si te regresas a tu propia historia, porque todos tenemos historia con Dios, todos tenemos una historia con Él y una experiencia de cómo Dios nos ha sacado y nos ha fortalecido. Bueno, Israel la tenía, y Israel podía garantizar, como dice el salmista, yo les garantizo que no deben de temer, no deben de moverse, deben de estar firmes. Digo, porque ¿cuántas veces nos ha dejado Dios? Nunca. ¿Cuántas veces no ha estado Dios? Nunca. ¿Cuántas veces lo hemos querido y Él
allí está. Entonces, de esa manera la palabra de Dios nos dice, en la historia del pueblo de Israel hay muchos casos en los que tuvieron que enfrentar al enemigo, fuertemente armados y con ejércitos superiores en elementos. Solo como ejemplo podemos considerar el caso del rey Asa de Judá, cuyo ejército en el total que era de 580,000 soldados, que era lo que él tenía, y se oye un número grande, hermano, pero eran muchos soldados como que eran los que tenía el rey Asa. Pero dice, quien tuvo que enfrentar a su enemigo será con un ejército que era de 1,000,000 de hombres. Amén. Ahí está en el libro de Segunda de Crónicas 14 del 8 al 9. Dice, los de Asa solamente tenían escudos, lanzas y arcos, pero los de Sera tenían hasta 300 carros de guerra, los mejores de aquella época. Sin duda que es un enemigo grande, pero un hombre como Asa no tuvo por qué temerle, sino solamente acudió a Dios en oración y le dijo, y vamos a orar. Segunda de Crónicas 14:11. Si usted tiene alguna situación, un caos en su vida, yo quiero que oremos Segunda de Crónicas 14:11. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer esta oración que hizo Asa ante Dios. Y apúntelo, grábelo en su corazón. Es una oración y yo le estoy enseñando cómo orar con salmos, cómo orar con la palabra de Dios. Y esto es para fortaleza, iglesia. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontraste, babe? En Segunda de Crónicas 14:11. El mío dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Así dice. Ok, ahora todos juntos, entonces vamos a repetirla todos juntos. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén. Usted va a leer esto es para fortalecerse en los momentos difíciles. Entonces simplemente no temas la magnitud de los problemas y acude a apoyarte en aquel en que es más grande que los problemas. Dios nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué no vas a temer? Porque Dios es tu amparo, es tu fortaleza, es tu pronto auxilio, es tu roca en el momento de la tribulación. Él es todo esto para ti. Por eso cuando tú te agarras de esto, ya no vas a temer. Entonces lo primero era porque Él es tu fuerza. El segundo es no temas, amén, no vas a temer. La tercera manera de hallar fortaleza en momentos difíciles, confiar en que Dios está contigo. La confianza, hermanos, el saber la palabra de Dios es lo más poderoso que un cristiano pueda tener. De confiar que Dios está contigo, no importa lo que estás pasando, Dios está contigo, no te va a dejar. Yo he estado en circunstancias tan fuertes y yo digo, Dios no me va a dejar aquí. Y Dios no me trajo para dejarme aquí. Dios me va a sacar adelante. Dios va conmigo. Y Él está pasando esta conmigo. Yo todo el tiempo le digo, ¿verdad, Señor, que estás pasando esta conmigo? Y todo el tiempo me aseguro y le digo a Él, tú estás pasando esta conmigo, no me vas a dejar sola en el camino. Así háblele, tú eres mi escudo, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Y dígale, tú eres mi amparo, tú eres... ¿Con quién voy, Señor? Tú eres mi refugio. Y comienza a declarar. Cuando yo empiezo así, le digo, oh Jehová, poderoso, omnipotente, tú eres Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede contra ti? Nadie puede contra ti. Mira, Padre, este problema es nada para ti. Mira, nada, Señor, ni los enemigos son como pulgas ante ti. Tú eres mi todopoderoso. Y empiezo a hablar con Él. Yo me escondo bajo tus alas, en lo secreto de tuyo me meto contigo. Y ahí empiezo a hablar, hermano. Siento como que Dios me va elevando y puedo conquistar al mundo en ese momento. Amén. Usted haga a Dios grande en su vida, no el problema.
Confía en Dios que está contigo. En este salmo precioso podemos observar una oración gramatical que con la intención de enfatizar una realidad se repite intencionalmente 2 veces. Y dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahí Salmo 46, de 7 y el versículo 11. Ahí usted, cuando tú está orando, usted va a decir y va a recalcar: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob. Ahí en el verso 7. Si lo tiene, así dice igual la Biblia. A repetirlo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una vez más, repitan: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, iglesia. Estas son oraciones. Usted hace estas oraciones y dice: cuando Dios se propone hacer algo es porque Él personalmente va a estar allí. Dios dice personalmente, pues cuando Dios forma a su pueblo Israel, su presencia estuvo de continuo, desde que llamó a Abraham, el padre de las descendencias que tomó como pueblo, siempre estuvo con ese pueblo. Él personalmente lo defendía de cualquier ataque extremo, pues nadie podía tocar a su pueblo, pues era como la niña de sus ojos. Y ahí está en Deuteronomios 32:10. Si usted va al día de Deuteronomios 32:10, allí lo dice. Dice: lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, parece, no, él dice, y lo protegió y lo cuidó y lo guardó como ¿qué? Como a la niña de sus ojos. Y está hablando de su pueblo querido, y nosotros nos podemos decir: esa soy yo. Esa soy yo. Yo soy el pueblo de Dios y Dios me va a guardar como a la niña de sus ojos. Estás pasando por una dificultad, Dios no te va a dejar. Dios te guarda como la niña de sus ojos. Y es lo que está diciendo aquí. En Zacarías 2:8 también dice, ahí en la palabra del Señor, vamos a Zacarías 2:8. Si tiene su Biblia, aleluya. Y Zacarías 2:8 dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, pero en este debe de decir Jehová de los ejércitos. ¿Lo puede leer? Porque así dicho Jehová de los ejércitos: para la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo. Amén. Entonces podemos ver que la nación que toca mi pueblo, me toca ¿qué? La niña de mis ojos. Cuando te están tocando a ti, están tocando la niña de los ojos de Dios. Entonces tú puedes correr y refugiarte. Yo soy la niña de los ojos de Jehová, así es que detente. Amén. Yo soy la niña de sus ojos. Y si tú me tocas a mí, entonces te vas a meter con Dios. Porque Dios es el que me defiende a mí. Porque Dios dice en su palabra que si alguien me toca a mí, está tocando la niña de los ojos de Jehová. Y él no sé por qué, porque Él no está diciendo, tú eres la niña de mis ojos. Entonces te tocan a ti, están tocando la niña de los ojos de Dios. Entonces Él dice, no me la vas a tocar, es mi hija, es mi hijo. Y de esa manera podemos nosotros confiar en Él, confiar en nuestro Dios. Amén. Y dice que Él está contigo. Él no te va a dejar. Tú tienes que confiar que Él va contigo. En las buenas y las malas, Él es como un marido. No te va a dejar. Él no te deja. Y ahí también dice en Mateo 28:20. El libro de Mateo 28:20. Si podemos ir allí. Aleluya. Y lo puedes leer, por favor. Estuve enseñándoles que a obedecer todo lo que
se los he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Entonces su Dios está diciendo, Cristo dice, hablando Cristo, dije, yo estuve con ustedes y se los vuelvo a asegurar. ¿Cómo puedo recalcarles y decirles a ustedes que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo? Mi espíritu, mi presencia va a estar con ustedes. No se queden tristes, no se queden ahí todos tristes porque yo me voy a ir, sino que yo voy a estar contigo. Y dice aquí, ahora que Dios formó a su iglesia con aquellos para quienes Jesucristo pagó la deuda de sus pecados, el mismo Jesús, quien es Dios con nosotros, el Emmanuel prometido, dijo que aunque físicamente se regresara a su origen celestial, estaría con sus discípulos. Y ahí en Mateo 28:20 dice, con más razón los creyentes debemos confiar en la gloriosa presencia, aunque invisible, de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y aún en el mundo que vivimos. Amén. En el Dios invisible. Creemos en el Dios invisible, que Dios está con nosotros. Amén. Dios no nos va a dejar. Su presencia gloriosa es la que está con nosotros. Amén. Entonces, todo esto los salmos nos aseguran. Dice, el salmista admitía el carácter defensor de Dios a su favor y le llama Jehová de los ejércitos, porque aunque enfrentarán ejércitos poderosos, él hacía con toda seguridad que su pueblo saldría victorioso. Y la razón que el salmista reconoció y proclama como causa por el que salían de sus momentos difíciles es que Dios está con nosotros. Dios era para ellos, como dice el salmista, nuestro refugio, a pesar de que sus ciudades no tenían refugios de alta seguridad para defenderse de los enemigos, pero Dios era su refugio. Ahí dice que ellos venían con carros de a caballo que eran en número, los triplicaban, eran bastantes, pero ellos se aseguraron en Dios. El salmista los confortaba y les decía, el Jehová de los ejércitos es nuestro refugio, Él nos va a defender. Cuando se levante un caos en nuestra vida, Dios es el que nos defiende, pero tienes que correr a Él y dejar a Dios. Amén. La cuarta manera de hallar fortaleza en momentos difíciles dice, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Cada uno de nosotros tiene historia con Dios y tenemos que recordar lo que Él ha hecho. El salmista hace una invitación para recordar las obras que Dios había hecho con su pueblo, tanto en el pasado como en el presente, pues Él les dice, ahí en el Salmo 46, el versículo 8 y 9, dice, venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Amén. Este es Jehová. Él decía, venir y ver las obras de Jehová. Mi todo tiempo tiene un dicho, dice, ven y ve, ven y ve tú. Ven y ve. Entonces él todo el tiempo quiere que yo vaya y le digo, no, cuéntamelo tú. Dice, no te lo voy a contar, es mejor que tú vengas y que tú veas. Amén. Y yo le digo, pero yo te creo si tú me lo cuentas. Dice, no, ven y ve. Entonces aquí les está diciendo, venir y ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Entonces vas a pasar y vas a decir, yo pasé por allí, mira cómo está ahora, ¿qué pasaría? Entonces Jehová nos habla, Jehová de los ejércitos. Él dice, Él les echa en corrida, Él pelea por ti, Él está a tu lado. Y es lo que tenemos que creer en toda la guerra espiritual, en todo caos, en todo lo que estemos pasando. El salmista nos asegura, amén, que nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que el salmista quiere es que sea recordado, es todo lo que Dios había hecho por ellos como nación, como dice, y que beneficiaba a cada ciudadano en particular. Dios puso asolamiento en la tierra, arrojando a los habitantes de aquella tierra que Dios les dio como heredad para que se estableciesen a vivir allí. Entonces, no importa
si estaban en las fronteras del África, en Egipto, o en los fines de la tierra donde comienza el mar Mediterráneo, Dios les favorecía para que ningún enemigo les quitara el territorio que Dios les entregaba. Cuando el salmista dice de Dios que quebranta, dice que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, se está refiriendo a todos aquellos eventos de guerra en los que Dios no permitió que el arma de los enemigos llegara a su objetivo en contra del pueblo de Dios. Recuerda, esta gracia de Dios constituye a que cada hijo de Dios y hasta todo un pueblo entero sea fortalecido en fe y esperanza, para que cuando lleguen otros momentos difíciles sepamos que allí estará Dios para ser también nuestro amparo, fortaleza, auxilio y refugio. Amén. Dios siempre desea que seamos reflexivos para darnos cuenta acerca de sus obras a nuestro favor. No solamente desea que recordemos cosas recientes, sino que también cosas antiguas que son parte de su intervención. Entonces, cada uno de nosotros tenemos historia con Dios, tenemos momentos de cuando nosotros de veras no teníamos comida, de veras no teníamos aquel refugio que sentíamos no tenerlo, y ahí entró Dios, nos fortaleció, nos sacó de una enfermedad que era de muerte, o nos sacó de aquella emergencia, porque nadie puede entender tu situación si no la han pasado. Y muchos han pasado por tremendas cosas, tremendas situaciones. Quizás tú no estás pasando por este problema, pero alguien más sí lo está pasando. Y siempre nos consolamos y decimos, bueno, yo siempre digo, mientras haya vida hay esperanza. Yo siempre digo, podemos volver a empezar de nuevo. Podemos empezar de nuevo. Yo no nací con esto. Yo le puedo decir adiós. Amén. Adiós a aquello que me va a detener o que me va a tener oprimido. No. Yo me puedo despejar de las cosas que no me quieren dejar avanzar para servir a Dios, que no me quieren dejar avanzar para seguir adelante. Amén. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que confiar que Dios va a ser nuestra fuerza. Dice que mientras que tengas a Dios, lo tienes todo. Amén. Mientras que tengas a Cristo, lo tienes todo. Mientras que lo tienes a Él, lo tienes todo. Puedes decirle a Dios a cualquier cosa, pero a Dios no, teniéndolo a Él. Por ejemplo, los israelitas en el desierto les fue pedido por medio de Moisés que se acordaran de todo. Y ahí está en Deuteronomios 8:2. Todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y a veces Dios nos prueba, hermanos. Dios nos prueba a ver si de veras vamos a guardar sus mandamientos. Durante todo este proceso, Dios nos está probando. A cada uno de nosotros vamos a ser probados. Y tenemos que persistir. En ese ejercicio mental ellos se darían cuenta que Dios estaba con ellos en los momentos difíciles que les tocó vivir en el desierto, como cuando fueron perseguidos por los carros de Faraón y fueron salvados de ellos, como cuando no tenían alimento y Dios les hizo llover maná, como cuando no tenían agua y Dios les proveyó de agua de una roca y en el monte Horeb. Recordar la felicidad de Dios en el pasado y presente es fortalecerte para enfrentar los nuevos momentos difíciles que estarán llegando a la vida de todo el Hijo de Dios. En este momento, hermanos, es el momento de decir, cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Tengo salud, tengo trabajo, no tengo trabajo, pero tengo salud, o me he fortalecido. ¿Qué es lo que cada momento de nuestra vida, hermano, tenemos que contar nuestras bendiciones? Mucha gente quiere tener el mismo fuerza que nosotros tenemos, que Dios nos da, amén. Y si supieran ellos que viene todo de parte de Dios,
y todo lo que hacemos es de parte de Él. Y yo me gozo, vengo y me gozo con Él y le digo, gracias Señor. Todas las mañanas le doy gracias a Dios. Y le doy gracias, le digo, porque tú eres el que me levantas, gracias por la comida, gracias por esto, gracias. Y orando para la multiplicación de su iglesia. Amén. Entonces hoy le decía, recuerden, vayan para atrás. Cuando ustedes estaban en el desierto y que el mar se los iba a tragar, que no había quien, dijo Dios ahí estuvo. Dios los sacó del mar. Acuérdense también cuando no tenían comida y Dios les mandó maná, acuérdense. Entonces nosotros podemos recordar vez tras vez de dónde Dios nos ha sacado, iglesia. Cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios nos ha dado alimento. Yo les he platicado las veces cuando aún yo, los deseos menores que para quizás alguien no, Dios me ha dado comida, Dios me ha dado alimento, Dios me ha dado vestido, Dios no me ha dejado. Y de esa manera tú tienes que también darle gracias a Dios y contar tus bendiciones. Amén. Y dice Dios en 2 palabras ordena asumir una actitud, quizás un poco rara, pero según Dios es así como se debe enfrentar los momentos difíciles, simplemente estar quietos. ¿Cuánto nos cuesta estar quietos, hermano? A muchos de nosotros nos cuesta estar quietos. Lo que Dios quiere decir con estas palabras es que cuando tengamos que enfrentar las adversidades de los momentos difíciles, no actuemos conforme a nuestros caprichos, impulsos o deseos. Pues si esto hacemos, interferimos luchando con nuestras propias fuerzas. Amén. ¿Qué hizo Sara cuando ella le dijo, no, pues ya Dios está tardando mucho, mira, llégate a mi criada, Agar? ¿Y qué fue lo que trajo Agar y Abraham y a un Ismael? Y esos son ahorita que hasta ahorita todavía nos están dando guerra. Amén, fue un pueblo dividido lo que se hizo cuando nos adelantamos a la voluntad de Dios. ¿Y por qué ahorita están muchos pagando consecuencias? Porque se han adelantado a la voluntad de Dios, porque no saben esperar, porque entran en capricho. Ya no era el deseo de Dios, es un capricho de la persona. Entonces nosotros en la guerra espiritual o en este caminar, de veras, ¿de dónde está viniendo? Si es un capricho de nosotros, ¿qué nos está hablando Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? Y yo decía cuando fui para allá y le dije yo, pastor, ¿qué le está diciendo Dios? ¿Qué te está preguntando Dios? ¿Qué es la pregunta que Dios te está diciendo? Dios te va a decir, ¿qué estás haciendo? Hija, ¿qué estás haciendo? Y te va a decir como me dijo a mí, ¿qué estás haciendo? Y le digo, y no te sorprendas si tú le dices, estoy orando, y él te va a decir, no estás orando. Entonces tú vas a tener que decir, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Te estás quejando? ¿Estás viendo el problema? ¿Estás confiando en el compadre, la comadre? ¿Estás confiando en el trabajo? ¿Estás confiando en muchas otras cosas, pero no estás poniendo tu confianza en mí? Y ahí empieza Dios a hablar a nosotros. No, pues para ella es muy fácil decirlo. No, créame que yo he tenido que hacer decisiones en mi vida. Amén. Yo me he ido a trabajar por muy poquito dinero, pero para estar dentro de la voluntad de Dios. Porque yo siempre le pedí a Dios que quería hacer el trabajo para Él, el 100%. Entonces hubo momentos en mi vida que yo trabajé por $60 la semana, nada más para recibir un poquito de dinero. Amén. Y yo teniendo certificado, teniendo estudiado y todo, pero yo entraba en la voluntad de Dios. Estaba haciendo un favor y yo me la pasé haciendo favores. Yo me la pasé supliendo necesidades de otras personas. Y así es como Dios me traía, suplía esta necesidad, luego suplía aquella necesidad, y así me traía Dios. Y ya me daban una ofrendita aquí, una ofrendita allá, pero así Dios me fue llevando, hasta que por fin se llegó el momento de trabajar para Él. Pero ¿qué estaba haciendo? Dios me estaba llevando, probando mi corazón, si de veras mi corazón era sincero, de que yo quería trabajar para Él. De que en lo que fuera yo quería trabajar para Él. Y Dios va a probar tu corazón. No va a ser todo el dinero que estás haciendo, pero estás entrando en un crecimiento con Dios, en una jornada con Él, en un caminar con Él.
Entonces es muy diferente y vas a tener que despejarte de cosas, vas a tener que dejar cosas. Y de esa manera es como empezamos nosotros a depender en la fuerza de Dios. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Ya no es esto, ya no me refugio en esto, ya no me refugio en aquello. Y créame, iglesia, que si yo fuera una persona que me gustaría predicar por lo que me conviene, lo haría. Pero Dios no me deja porque yo tengo que hablar la verdad. Y cualquier persona puede subirse y manipular el mensaje para predicar como les conviene. Y para lanzarte y mandarte, pero si no es la voluntad de Dios, yo prefiero tener unos pocos, pero que estén en la voluntad de Dios, que estén haciendo la voluntad de Dios. Y hay momentos que vienen de siembra, de cosecha, de bendición, y van a venir los momentos de bendición, pero tú tienes que saber en qué etapa estás tú. Si es en el momento de sembrar, no se produce así. Tienes que entrar de siembra. You have to know that you're in the time of sowing, and then you will reap a harvest. Y de ahí vas a cosechar, pero estás sembrando tiempo, sembrando lo que Dios te dice, sembrando, ya tú empiezas a sembrar y luego de ahí vas a cosechar. Y es como decía, cuenta tus bendiciones, lo que Dios está haciendo en tu vida y sé contento con ello. Y yo le digo a Dios cuando tenemos que hacer esa pregunta, que le digo, Dios, estoy en tu voluntad, de veras estoy en tu voluntad. Y Dios te va a decir y Él va a ser sincero contigo. Pero no busques escuchar lo que tú quieres escuchar. Después de decir estar quieto, Dios dice, y conocer que yo soy Dios. Amén. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pues la finalidad de Dios cuando actúa a favor de cada persona o de toda una familia o de toda una ciudad o de toda una nación es dejar bien claro que Él tiene poder sobre todo conflicto, problema o tiempo difícil, y que Él lo hará solamente si quien necesita su intervención se pone quieto y pone toda su esperanza y confianza en Él. Saúl, el primer rey de Israel, tuvo el problema de no quedarse quieto para esperar que Dios en su momento, actuara. Entonces él se inquietó, actuó con desesperación, hizo lo que no le correspondía hacer, por lo que en vez de solucionar el problema difícil que debía enfrentar con quietud, lo empeoró, y como eso no agradó a Dios, finalmente terminó hasta perdiendo el trono de Israel. Según el profeta Samuel, el caso ocurrió así. Vamos al libro de Samuel para que vea el caso de Saúl, cómo perdió él su reinado. Con esto ya vamos cerrando. Primera de Samuel 13, del 5 al 13. Ve. Primera de Samuel 13. We're going to the book of Samuel, 1 Samuel 13, 5 to 13b, 13b. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traerme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y así cuando tú estás mal, Dios te va a decir, ¿qué estás haciendo?
¿qué has hecho? Yo no te he dicho que hagas eso. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No quedaste el mandamiento, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Cuando tú estás tratando de tomar la posición de alguien más, tú estás actuando locamente. Esa posición no es tuya. No te han dado el lugar, tú no lo puedes tomar. Saúl estaba tomando el lugar del profeta, del sacerdote, el que puede solamente ofrecer holocaustos. Y yo le digo a la gente que tenga mucho cuidado, porque en una ocasión el que prepara el aceite de la santa unción, pues es el sacerdote, es mi esposo. Él lo prepara, él ora por él pone los ungüentos, él todo. Y hay gente que no, que el Espíritu me dijo y agarran el Crisco y agarran eso, no sé, pero ellos agarran, nunca está en la Biblia eso. En la Biblia dice que el aceite de la santa unción es preparado por el sacerdote. Es preparado por el sacerdote, él ora a Dios y él le pide la unción sobre él. El aceite, amén, que va a producir, ponlo sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando tenemos de liderazgo los profetas, como hay muchas mujeres que son profetas o son llamados, entonces podemos orar por aquella cosa. Cuando en la iglesia Acción del Todopoderoso se abrió, mi mamá decía, y Dios le dijo, tenía una relación muy bonita con mi mamá, y le dijo, no, tú me vas a entregar la iglesia, tú me la vas a entregar, le dijo Dios, y tú vas a agarrar el aceite y vas a orar por todos los instrumentos. Entonces, todos los instrumentos fueron dedicados al servicio de Dios. Así nosotros somos instrumentos de Dios, somos dedicados a Dios. Entonces, Samuel tenía su oficio, Saúl quiso tomarlo, no obedeció, entonces se desesperó y le dijo, locamente has hecho. ¿Y qué fue lo que le costó a Saúl? El reinado. Le costó el reinado. Entonces, Dios lo descartó. Entonces de allí él ya no fue rey, lo perdió, ya estaba preparando a David, porque Saúl era rebelde y estaba haciendo las cosas a su manera. El pueblo lo incitó y él hizo y se movió antes de tiempo. Y por eso tenemos que tener cuidado de que si no están los líderes y el pueblo te está insistiendo a moverte a hacer algo y el líder no te ha dado permiso, pero el pueblo te está insistiendo a hacer esto, tienes que tener cuidado, porque puedes caer en una locamente, que no es algo que te corresponde a ti. Amén, tienes que esperar y que sea Dios. ¿Están entendiendo, iglesia? Amén, así hay orden en la casa de Dios. Con esto vamos a ir cerrando. En una ocasión, porque yo me he dedicado a Dios y yo le he dicho a Dios, una vez fuimos con mi hermana y yo ya llevaba el aceite y mi hermana quería comprar más aceite y todo, y yo me puse en ayuno y en oración y le dije, bueno, vamos a ver si Dios quiere, ¿verdad? Para ungir el aceite. Y yo no lo preparé ni nada, sino que nada más se lo entregamos a Dios esa vez. Pero mi hermana, la otra, ella lo quería hacer. Pero, y ella lo hizo antes de tiempo y oró nomás a la carrera y todo eso. Ya yo me sentí bien triste, porque le dije, así no se hace. Es que así no se hace, las cosas no son a la carrera, ni al aventón, ni nada de eso, ni porque yo también lo puedo hacer. Entonces Dios nos va a llamar a cuentas, que locamente estamos haciendo. No debemos de hacer eso, debemos de hacerlo correctamente y ordenadamente, para que pueda funcionar todo lo que Dios nos está dando. Entonces, aunque tú quieras o que sientas cosquillitas o lo que sea, no es tu lugar. No lo tomes. No es tu lugar. Entonces, de esa manera te respeta
y la van a respetar a usted. Te respeta y le respetarán lo de Dios, porque no quiero que vamos a ser expulsados como Saúl por estar impacientes y todo eso. Y tenemos que, si la persona, como dice, está diciendo, está dando órdenes, y el profeta le dijo, yo voy a llegar y le vamos a hacer sacrificio a Dios. No sé ustedes si se acuerdan del joven que estuvo aquí, Ángel. ¿Cuántos se acuerdan de Ángel? Ángel, ¿qué? Ángel llegó y se fue y lo pescaron. Él llegó a la carrera y se fue y lo pescaron. Yo creo que Juan Benito se tiene que acordar de ello. Entonces lo pescaron y luego él vino para atrás. Y luego vino y trajo a otro muchacho. Y luego, entonces ya esta vez le dije, Señor, ¿qué pasó? Yo me metí en ayuno y oración, pidiendo dirección de Dios. Porque yo no quiero, este muchacho viene aquí a la iglesia y necesitamos ayudarlo en oración y pedirle a Dios qué es lo que él necesita. Entonces venía él y el otro muchacho, y yo dije, podamos orar, Ángel, a ver qué nos dice Dios, vamos a orar. Y él, se pusieron a llorar aquí, nos pusimos, ellos estaban llorando, estaban pidiéndole a Dios, él y el otro muchacho. Y yo estaba allá y oí claramente la voz de Dios en mi espíritu, en mi corazón. Y le dije, no te puedes ir todavía. Dice Dios que te espere y Él te va a dar el tiempo indicado. Solo te vas a ir todavía. Y el otro muchacho dijo, pero ¿cómo? Es que ya tenemos a la persona, y la persona le habló y le estaba echando maldiciones por el teléfono y lo impulsó a él. No, es que mi mamá ya pagó y me tengo que ir. Y le dijo Ángel, yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir porque yo le pedí oración a la pastora, ya Dios me habló por medio de ella y yo no me voy a mover. Dijo, si Dios no quiere que yo me mueva, yo no me voy a mover. Entonces le estuvimos orando a Dios y orando a Dios. Y ahí entró la hermana Rosario, también entró, ¿se acuerda, hermana? Entra ella en eso de la que estamos orando a Dios. Y ella dijo, yo conozco a alguien que lo puede llevar hasta allá. Entonces le oramos a Dios, dijo que esto es el tiempo ya, Ángel, ya es el tiempo, te van a llevar hasta allá, entonces tú vas a ir y no te van a pescar, porque ya Dios va contigo. Al otro muchacho se fue, lo pescaron, después estaba llorando, lo encerraron, y dijo Ángel, pastora, lo pescaron, y le dije, es que no era el tiempo de irse. Dios, le pedimos a Dios, ¿para qué vas a pedirle a Dios y luego no hacerle caso? No tiene, Dios se enoja. ¿Para qué Saúl le pidió a Samuel que orara antes de ir a guerrear, que él no se iba a mover si el profeta no oraba? Y luego se desesperó y él oró solo. Y él ofreció, entonces dijo, locamente has hecho, porque a ti no te tocaba hacer esto. Entonces era el profeta el que iba a ofrecer. Y en esta ocasión, yo me acuerdo, y no ha sido veces cuando Dios me ha dicho, diles que no, que todavía no es. Y la gente rebelde no obedece. Y pregúnteme dónde andan. En el mundo. Andan bien descarriados, ya no tienen el puesto que tenían. Ya no lo tienen porque desobedecieron a Dios y creen, como dicen, ay, ¿a poco nomás Dios va a hablar por ti? No, es que tú viniste, tú pediste la oración, se hizo ante Dios, yo oí la voz de Dios, muy bien la podía haber oído él, la podía haber oído alguien más, pero estábamos en la presencia de Dios, amén, yo oí la voz de Dios. Entonces ya le dije, cuando se fue, llegó hasta allá, y ahora me dice, usted me dice Dios, y él lo tomó el espíritu y lloré, y me abrazó y se fue, dijo, eres madre de naciones, me dice. Y yo para él fui su madre espiritual en el momento que él me necesitó. Entonces, pero yo tengo que ayunar y orar. Entonces, he tenido casos que han venido a mí a preguntarme. Entonces, yo no nomás te voy a contestar de mi boca, tengo que pedirle a Dios. Porque lo que yo te estoy diciendo,
tiene que venir de parte de Dios, no de parte. Si yo quisiera manipularte y controlarte, yo te digo lo que sea y te voy a tener ahí controlado, pero eso no es de Dios, eso es brujería. Lo que Dios quiere es que vayamos a Él y le preguntemos a Él. Y le preguntamos a Dios, Dios es tu fortaleza, Él es tu amparo, Él es todo, pero Él también ha puesto profetas en la casa de Dios y en la iglesia para que tú seas guiado por ellos. Y ellos te van a dar una palabra de ánimo o de advertencia, pero es para que no te muevas, amén. Para que en el mundo, ¿y qué está probando Dios? Tu corazón. Solamente está probando tu corazón. Tú estás viniendo a Él y Él quiere ver si de veras en serio tú quieres la respuesta de Él. Y yo lo digo en inglés porque yo me hablo con Dios en inglés. Y yo le digo, whatever it takes. Whatever it takes. Yo le digo, lo que tenga que hacer, el precio que tenga que pagar, yo lo voy a hacer. Pero yo no quiero alejarme de ti, yo quiero hacer tu voluntad. Y yo he tenido que pagar un precio, iglesia. Yo he tenido que pagar precio. Porque no crea que es fácil servir a Dios. Tengo que pagar el precio por oír la voz de Dios. Me tengo que negar muchas cosas para poder oír la voz de Dios. Para que en el momento dado pueda yo dirigir a una persona y decirle, por ahí no, tienes que salir por este lado, amén. Y Dios no nos va a dejar, y Dios está con nosotros, pero tenemos que tener cuidado, iglesia. We have to be careful. Muchos lo toman a la ligera, no vienen a la iglesia, no pagan diezmo, no pagan ofrenda, no, nada, y no vienen a la ligera. Yo sé que hay procesos y mucha gente no viene porque no puede, pero no hay lugar mejor que venir a la casa de Dios. No hay lugar más mejor que venir a su casa, amén. Con esto voy concluyendo, iglesia. Les amo en el amor de Cristo y Dios me ha estado hablando tocante Ezequiel 33 de la atalaya. El atalaya es aquel que Dios llama para advertir al pueblo. Dice, y si no le adviertes, la sangre de Dios va a caer contra ti. Entonces nosotros tenemos que ser esos atalayas de nuestra familia, de nuestros hijos. Amados hermanos, una mujer llamada Ana, madre del profeta Samuel, del que estamos hablando, expresó la siguiente acerca de la fortaleza que todo ser humano necesitaba para enfrentar los momentos difíciles. Y dijo, nadie será fuerte por su propia fuerza. Y está en 1 Samuel 2:9. Y tenía razón, pues nuestras propias fuerzas son insuficientes para enfrentar las adversidades de la vida. Por lo que, tenemos que dejar que Dios sea nuestra fortaleza. Deja que Dios sea tu fortaleza. No tengas miedo de decir, no puedo, no tengo la respuesta, no tengo la solución, pero Dios la tiene. Y yo me voy a parar en eso. Y luego, no debemos temer lo grande de nuestros problemas, porque mayor es Dios que los problemas. No temas, tus problemas son chiquillos para Dios. Y 3, tenemos que confiar en que Dios está con nosotros, iglesia. Él está contigo. Y yo lo que digo, yo no voy a temer, Dios no me deja sola, Él está conmigo. 4, tenemos que recordar lo que Dios en su fidelidad ha hecho por nosotros en el pasado a lo largo de toda nuestra vida. Y 5, tenemos que evitar luchar con nuestras propias fuerzas, dejando que Dios sea quien derrote nuestros problemas y así sea el quien nos da victoria tras victoria. Saúl luchó con sus propias fuerzas y le costó el reinado. Y Sara entró con sus propias fuerzas tratando de convencer a su esposo que esta era la otra manera
y que le costó y causó división para toda la vida, para el pueblo de Dios. Y usted va a ver vez tras vez las tragedias que pasan cuando no sabemos esperar en Dios, cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, hacemos lo que nosotros queremos y de esa manera nunca va a salir bien. Muchos ahorita están pasando muchas consecuencias porque no le han preguntado a Dios primero, porque no se han puesto en las manos de Dios primero. Entonces por eso con esta es cómo hallar fortaleza en momentos difíciles. Y ya le dije esos 4 puntos. Es Dios, 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 Dios. Es Dios. Entonces, Dios es tu fuerza, Dios es fortaleza, Dios es todo. Y créame, iglesia, si lo recibió, denle una ofrenda de palmas al Señor.